siempre digo que la memoria es uno de los pocos procesos que existen que desafían todas las leyes de la física clásica. Porque nosotros estamos acá, en este momento, todos en este aula virtual, pero nosotros podemos estar con nuestra mente, podemos viajar en el tiempo, podemos estar en otro montón de lugares, ¿sí? Y no necesariamente estar en el lugar que estamos físicamente. Nosotros estamos acá y podemos estar con nuestra mente en lo que hicimos el sábado, podemos estar en nuestra mente en el día que egresamos al secundario, podemos estar en el cumpleaños número 6 de mi primo hace 5 años. La memoria nos permite algo que ningún otro proceso nos permite, que es irnos constantemente y escaparnos constantemente de un lugar a otro. Volver a vivir o volver a pasar por información que ya tenemos guardada. ¿Sí? Por eso yo siempre digo que es uno de los pocos procesos que nos permite disociar información, que nos permite inventar información y que nos permite viajar en el tiempo independientemente del lugar donde estemos, ¿vale? Y que además lo manejamos nosotros mismos, ¿sí? Porque muchos de los recuerdos que tenemos no son tal cual se almacenaron, ¿sí? Bien, vamos a arrancar la clase. Como les decía, vamos a empezar con un poquito de una mirada un poco más neurobiológica. ¿Quién me dice dónde está la memoria? ¿Qué saben? ¿La vieron ya en neuro? ¿Qué saben de la memo? ¿Qué es? ¿Están ahí? ¿O se me fueron? Chicos, Profe, ¿Puede no ser que sé la si memoria esté relacionada con el hipocampo? ¿qué es el hipocampo? ¿Dónde está? Claro, el hipocampo es uno de los centros del aprendizaje, ¿vale? Es decir, para que la información quede almacenada en nuestra memoria, necesitamos del funcionamiento del hipocampo o, en el caso de que el hipocampo no esté, de un montón de tiempo, necesitamos de muchísimo tiempo, muchísimas repeticiones para que la información, sobre todo automática, pueda generar un cambio estructural o sináptico. ¿Qué saben de la memoria? Cuéntenme, si yo les digo, ¿qué es la memoria? ¿Qué me pueden decir? Venga, ya está por casa, ¿eh? hay dos tipos de memoria que estuvimos viendo hasta ahora. Bien, esos son tipos, pero mi pregunta sería, para ustedes, ¿qué es la memoria? Algo fundamental para nosotros. Claro, es algo fundamental, pero ¿qué es? ¿No? ¿Cómo la Un definen? lugar de almacenamiento. Es un lugar de almacenamiento, muy bien. Entonces la memoria ya sabemos que almacena, ¿no? ¿Y qué más? Es información almacenada. Claro, es almacenamiento. ¿Qué más? Puede recuperar información. Claro, es un sistema que recupera información. Bien, va al Que retiene almacenamiento, busca también. lo que necesita y lo trae. ¿Qué más? Es también algo que retiene la información. Retiene información sin necesidad de almacenar, ¿verdad? Muy bien. Ahí, en la retención, después lo vamos a ver, tenemos componentes atencionales, ¿vale? Porque ¿cuál es el objetivo de una retención? ¿Cuándo retienen ustedes información? Cuando la van a usar en un cortito periodo de tiempo próximo al tiempo de retención y tiene un objetivo funcional. ¿Sí? Es decir, va a dirigir la conducta también a objetivo. ¿Qué más? ¿Qué más hace la memoria? ¿Te permite el retorno a experiencias previas? Recuerda, claro, muy bien. ¿Y
qué necesariamente para que tengamos memoria, para que podamos hacer todo eso que ustedes están diciendo, para poder definir todos estos procesos, es necesario que haga la memoria? Que seleccione. ¿El qué? O sea, que seleccione lo más importante para nosotros. Que divida la información entre lo importante y lo no importante, digamos. ¿Quién hace eso? Que ya lo vimos. ¿Lo hace la memoria o lo hace la atención? La La atención. Claro, seleccionar es un mecanismo atencional. Ahora, codificar es sumamente necesario, es una fase necesaria para que la información ingrese al sistema, pueda retenerse por un corto periodo de tiempo y en el caso que sea necesario o se den todas las condiciones, pueda almacenarse a largo plazo. ¿Sí? Entonces, para poder garantizar que cuando nosotros vamos a buscar información, esa información está, necesitamos codificarla. Y ahí tenemos una de las primeras fases del sistema anémico que tiene un alto componente atencional, que es la codificación de esa información, ¿vale? ¿Se ven la diapositiva? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Se Sin hizo la ningún tipo- primera, pero profe. Bien, sin ningún tipo de memoria, ¿podríamos hablar, pensar, tener conciencia, motivación, afectividad, inteligencia, emoción, etcétera? ¿Tendríamos algún tipo de recurso? ¿Algún tipo de conducta? ¿Existiría esa posibilidad? En realidad vamos a ver que depende del tipo de memoria y depende del tipo de conducta que nosotros necesitamos para determinar si una conducta forma parte del sistema anémico o no. La memoria es una función neurocognitiva, es un sistema neurocognitivo que tiene diferentes procesos, después los vamos a ver, ¿vale? Y permite registrar, que no es lo mismo que codificar. El registro es algo que se hace mucho más rápido, es un screening rápido y que no necesariamente todo lo que se registra conscientemente o todo lo que pasa el filtro, ¿vale? O todo aquello que se selecciona como registro va a ser de forma consciente. Va a permitir o requiere de la codificación, de la consolidación de esa información en un espacio consciente que empieza a ser procesado. La retención y la recuperación. Retener es almacenar. Acá es donde entra la variable temporal, por cuánto tiempo la información queda almacenada en nuestro baldecito. Si es en el baldecito de a corto plazo, si es en el baldecito de a largo plazo, o si es en el baldecito de la atención, ¿vale? Y por último, evocar información previamente almacenada, que es una función puramente ejecutiva. Nosotros tenemos estrategias naturales que dependen de la integridad de nuestro lóbulo prefrontal, que van a buscar o que van a hacer que nosotros vayamos a recordar información de una forma eficiente, ¿vale? ¿Qué sabemos de la memoria? Yo creo que por acá tenemos alguna compañera que ya han estudiado por ahí filosofía o que ya vienen de otras carreras y que seguramente hayan visto que es una de la misma forma que pensamos de dónde viene la conducta humana, de dónde viene el conocimiento, cómo surge el conocimiento, qué naturaleza tiene el conocimiento, es inherente preguntarse qué impacto o cuánto influye el sistema anémico, la memoria, en la adquisición del conocimiento, ¿sí? O incluso en la naturaleza del conocimiento, porque hay conocimiento, hay informaciones desde el mundo de las ideas, desde lo sensitivo, que requieren ser recordadas y otras que pareciera que tienen una vía mucho más rápida. Hay muchísima información que a nosotros nos encantaría olvidar y sin embargo no podemos, ¿verdad? Bien, entonces si nos pensamos en dónde empieza el estudio acerca del funcionamiento anémico, tanto localizacionistas como antilocalizacionistas, yo les diría que los presofistas, es que empiezan a ubicar que la memoria depende de áreas cerebrales, ¿vale? Sí que todas las corrientes que fueron estudiándola asumieron de modo erróneo que la memoria era una función unitaria. Más adelante, a partir de la década de los 60, es que se empieza a demostrar, sobre todo dentro de los estudios de neurociencia, que la memoria es una función supramodal, no unitaria y que depende del funcionamiento integrado de numerosos circuitos, ¿vale? Que están localizados en distintas estructuras del sistema nervioso. No es que tenemos un área para la memoria y tenemos una memoria, es que la mayoría de los circuitos que integran módulos específicos de procesamiento están implicados en el funcionamiento anémico, ¿sí? La memoria es, de todas las funciones que tenemos, la más vulnerable
y la más burda al mismo tiempo, es decir, la más bruta, por decirlo de alguna manera, porque lo único que hace, a fin de cuentas, es guardar información, pero al mismo tiempo la más vulnerable porque al mínimo cambio, ya sea contextual, ya sea interno o externo, la memoria se ve afectada. ¿Sí? Es una de las primeras funciones, es la única que más afectada se ve siempre frente a cualquier cambio. Un estado de ansiedad, un estado de inseguridad, un bloqueo, un tiempo de estrés, un cambio importante en la vida, pérdida, excitación, algún cambio importante a nivel afectivo o motivacional, va a redundar directamente en la búsqueda y en el almacenamiento de la información, ¿sí? Cuando hablamos de memoria, tenemos que irnos a uno de los principales. Profe, perdón. Sí. Se dice en la misma diapositiva, en la primera. No, yo ya avancé. Claro, no, a nosotros nos aparece la de memoria. A ver. Ahora. A mí no me aparece nada todavía. Tipo, como que Deja de compartir. Dejó de compartir, profe. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Les decía que cuando hablamos del estudio de la memoria, cuando nos vamos a los inicios de la neurobiología de la memoria, es inevitable o sería un error saltarnos o conocer a nuestro compañero Hebb. Donald fue uno de los primeros que estableció una ley neurobiológica acerca de la memoria y del funcionamiento en sí, de cómo se forma un recuerdo. ¿Qué pasa en nuestro sistema cuando dos estímulos, independientemente de los que sean y cómo sean, arman un enlace entre sí de forma tal que cuando se presenta uno, se presenta el otro también, ¿sí? Y Donald entonces es el que postula su teoría de los circuitos reverberantes, donde plantea que cuando dos neuronas se excitan de forma simultánea, se establece entre ambas una conexión de tipo funcional formando un circuito reverberante. ¿Qué quiere decir? Cuando A se presenta con B, por ejemplo, si nosotros nos encontramos el sábado y yo les digo, buenos días, yo soy Almudena, y de repente se presenta mi cara, un rostro, una imagen con un nombre, ¿vale? Y se presenta de forma repetida, no importa la intensidad, no importa la cantidad de repeticiones, porque generalmente la información visual necesita de menos presentaciones que la información verbal, ¿sí? Se producen cambios estructurales en la memoria, de forma que la próxima vez que aparezca A, B también se va a activar. Pero no es simplemente que hubo una asociación básica, sino que la neurona A va a empezar a sinaptar con B de forma constante, quedando un circuito formado, que va a hacer que cuando pase mucho tiempo y se presente A, B también se active. O cuando se active la neurona B, la información o la neurona A también va a ser activada, ¿sí? De forma que se crea esa asociación. Esta teoría no solamente explica de un nivel neurobiológico, sino que también viene un poco a dar cuenta de la importancia de la asociación o de nuestro cerebro asociativo, de que toda la información que nosotros tenemos almacenada es a partir de asociaciones. Por eso decía que la memoria es una función supramodal, porque no es simplemente bajo una modalidad de la información, sino bajo todas las modalidades de la información, es que se va almacenando y se va archivando de forma asociativa. Entonces, venimos a traer a colación el problema de la capacidad limitada de nuestro procesamiento. Nosotros podríamos tener todo almacenado, todo lo que sabemos y conocemos desde que nacimos, ¿podría estar almacenado de una forma cuantitativa? No. La información se almacena de forma cualitativa. Esto quiere decir, se almacena a partir, porque si no necesitaríamos un cerebro, necesitaríamos una cabeza que tendría que ser 4 veces más de la que tenemos, si pensamos en una cuestión más evolutiva, ¿vale? Sin caer en conceptos de tipo de supremacía de la especie. Entonces, la teoría de los circuitos reverberantes viene a dar un poquito de luz a esta teoría de la capacidad limitada de nuestro procesamiento, en donde nuestro cerebro, por excelencia y por naturaleza, es un procesador asociativo, ¿vale? Según Hebb, la memoria a corto plazo depende de circuitos no reverberantes,
mientras que la memoria a largo plazo es la consecuencia de la consolidación de dicho circuito, lo que permite transformar la memoria a corto plazo en la memoria a largo plazo. El paso de información de una a otra se llama consolidación, ¿vale? Las experiencias que no se mantienen almacenadas a corto plazo mediante circuitos de reverberación, es decir, aquellas excitaciones sinápticas que no se mantienen activas porque el tiempo es menor al que requiere, ¿sí? Esa información no formará parte del almacenamiento a largo plazo, a no ser que entre por otra vía, que sea la vía afectiva o emocional, de lo que no nos va a dar tiempo de hablar ahora, sí que lo van a poder ver un poco más profundo en procesos 2, ¿vale? Cuando estudien emoción. Todo lo que nosotros vemos a nivel de memoria semántica y visual tiene un recorrido o tiene un impacto diferente cuando la información tiene un alto contenido emocional, ¿vale? Ya sea tanto a nivel de bloqueo como a nivel motivacional. Una de las primeras, de la misma forma que cuando estudiamos funciones ejecutivas y lóbulo prefrontal, traemos a colación el caso HM, es que en memoria, Skolberg y Milner, en 1953 presentaron a un paciente donde le habían extirpado los dos hemicampos, o bueno, en realidad los dos lóbulos temporales, por epilepsia. Ustedes saben que antiguamente, no tan antiguamente, pero bueno, antiguamente, cuando, sobre todo en los casos de epilepsia refractaria, el paciente iba y decía, bueno, tienes epilepsia, listo, entramos y sacamos el trocito que descarga sincrónicamente y lo solucionamos. Mucho antes de que existiera, fíjense que no hace tanto, esta mirada acerca de los módulos del procesamiento específico de la información, ¿vale? H&M después de esa cirugía quedó con una amnesia crónica, ¿vale? De forma que se empezó a pensar, no solamente a partir de los pacientes que ya venían con lesiones adquiridas, sino que se empezó a pensar la importancia de los hipocampos para que nosotros podamos almacenar nueva información. En base a la teoría de los circuitos reverberantes de Hebb, la información o la asociación entre una neurona y otra, entre un estímulo y otro, o entre una información nueva y otra, va a depender de la integridad de las estructuras hipocámpicas, ¿vale? Son ellas las que sostienen, asocian, aprenden, y después esa información va al almacenamiento a largo plazo que está distribuido en casi toda la corteza de asociación, ¿vale? Porque cuando nosotros vamos a buscar esa información que ya se guardó, ya estamos reconociendo, no estamos recordando, ¿vale? En las últimas décadas se han desarrollado muchas líneas de investigación al respecto. Una de ellas es Tulvin, acerca de la diferencia entre memoria semántica y episódica, en fin, acerca de todos los tipos de memoria que nosotros ya vamos escuchando. Una de las más importantes es memoria de trabajo y funciones ejecutivas. Ustedes saben, y luego después seguramente lo vean en neuro, y en el caso de que decidan hacer de electiva neuropsicología clínica, vamos a ver que cada vez que hablemos de conducta humana es indispensable poder pensar en las funciones ejecutivas, ¿vale? En sus tres vertientes, y es indispensable para tener un procesamiento estable a lo largo del tiempo, pensar en el concepto de la memoria de trabajo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? ¿Alguien sabe lo que es la memoria de trabajo? Hola. No, yo no. Bien. Bien, ahora lo vamos a ver. Miren un segundo esta imagen. Son las categorías cualitativas de la memoria humana, ¿sí? Es decir, es cómo se almacena la información en base a la naturaleza de lo que recordamos. ¿Me perdonan un segundo? Ahí vengo, ¿eh? ¿Me aguardan un segundito, porfis? Sí, profe, obvio. Sí, profe.
Ahora sí, estoy. ¿Van bien? ¿Vamos bien? Bueno, ahí tenemos entonces la imagen que nos dice que tenemos una memoria que en base a la naturaleza de lo que vamos a recordar es una memoria declarativa o no declarativa, ¿vale? Nosotros estuvimos hablando un poco acerca de la automaticidad y de las teorías atencionales con respecto a cómo se guarda información de forma automática. Bueno, del estudio de la memoria le llamamos información no declarativa o no disponible para la conciencia, porque cuando nosotros requerimos de ese tipo de información, no accedemos a ella de forma consciente, ¿vale? Sin embargo, la memoria declarativa es toda aquella que necesita de una disponibilidad consciente para poder acceder, como son las palabras, el significado de las palabras, la información que tenemos acerca del mundo, la información episódica, y en la memoria declarativa, hoy día ya, también se incorpora la memoria que se llama autobiográfica, donde los estudios, sobre todo de deterioro cognitivo involutivo, se ha ido viendo y se ha ido incorporando a los nuevos manuales que se pierde de forma diferente la información autobiográfica al resto de información, ¿vale? Entonces consideramos hoy día también que en la memoria declarativa tenemos una memoria autobiográfica que está relacionada con nuestra propia información de vida. ¿Estamos bien? Pónganme un ejemplo, por favor, de memoria declarativa. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Cuando te tenés que acordar, no sé, un teléfono un rato para pasárselo a alguien, no sé. Claro, eso antes era súper común. De hecho, yo, por ejemplo, todavía tengo en la memoria todos los teléfonos fijos de mis amigas, cuando vivía en España, por supuesto, cuando no teníamos celulares y no existía el WhatsApp, entonces llamábamos a las casas para poder quedar una hora y a tomar un café, a pasear o a estudiar. Entonces los teléfonos no los teníamos en la memoria. Hoy día se envía el contacto por WhatsApp, pero por ejemplo, Felipe, si hablamos de una calle, yo te digo el ejemplo que te puse antes de ir a la cocina por un vaso rojo o la letra de una canción. Cuando nosotros tarareamos la letra de una canción, estamos trabajando con memoria declarativa, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos hablando, estamos caminando, estamos montando en bicicleta, manejando, esa información que si bien costó a través de la práctica incorporarla, nosotros no pensamos cómo tenemos que poner nuestras cuerdas vocales para poder emitir un sonido. ¿Sí? Esa es información no declarativa o automática, ¿vale? Dentro. Ay, paren que se me fue la presentación. Acá. Por tanto, entonces, la memoria declarativa va a ser almacenamiento y recuperación de material que está disponible para nuestra conciencia y que puede expresarse mediante el lenguaje, ¿vale? Desde el punto de vista evolutivo no se cree que surgiera con el lenguaje, ya que otros animales demuestran tener memoria declarativa, sobre todo de tipo espacial o visoespacial, ¿sí? Esta es una gran pregunta, sobre todo entre los etólogos. Fabry estudió muchísimo acerca de psicología comparada, es decir, conducta humana versus conducta de otras especies animales. No sé si él les contó un poco, saben que tuvo muchísimo acercamiento con todo este tipo de teorías. Y uno de los grandes debates, desde el punto de vista evolucionista, es ¿qué está primero, la memoria o el lenguaje? Sobre todo si pensamos en que la memoria necesita, sobre todo la declarativa, necesita de la palabra. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué había antes de la palabra? La memoria, profe. ¿Cómo aprendimos a hablar si no es memorizando palabras o letras o aprendiendo a ver la gesticulación de las personas y eso? Bien, claro. Si nos vamos al Homo erectus, por ejemplo, que empezaron con los primeros sonidos guturales, ¿qué había antes de la palabra? ¿Qué había antes del pergamino? El jeroglífico. Antes de la palabra siempre hay una imagen, ¿sí? Yo formo parte de las teóricas que consideran que nuestro sistema, mucho antes de la palabra, tiene una imagen. Y que cuando nosotros emitimos una palabra, estamos representando simultáneamente una imagen. Y sirve muchísimo, sobre todo cuando trabajamos en el área clínica, en neuropsicología,
y falla realmente, y la memoria semántica, o tenemos un paciente con afasia, o tenemos pérdida de información semántica, poder trabajar con la imagen. Ustedes que están estudiando, es fundamental que puedan establecer asociaciones constantemente desde la imagen, ¿sí? Porque nuestra representación mental, antes que la palabra, tiene imagen, ¿vale? Igualmente hay un montón de teóricos, luego después si quieren les paso algunos papers, y hay un montón de teorías que plantean o postulan lo contrario, ¿no? Bueno, uno de ellos es Chomsky y las proposiciones universales. Nosotros tenemos un sistema que viene preparado y especializado para emitir lenguaje y para almacenar a partir del lenguaje. ¿Mm? Bien, a su vez la memoria semántica, bueno, se divide en episódica, en semántica y en autobiográfica, ¿vale? La memoria no declarativa, de procedimiento, procedural o automática, no se encuentra disponible para nuestra conciencia, implica habilidades sobre todo motoras, ¿vale? Categorías temporales, ¿cómo se organiza la información en base al tiempo en el cual se almacena la información? Ahí tenemos una memoria inmediata, que es un puro componente atencional, ¿vale? Que es un registro o una huella anémica, que es muy sensitiva y que depende de los sentidos. Yo, por ejemplo, el día de mañana, cuando tenga que recordar las clases virtuales, seguramente me recuerde que estoy dando clases, no recuerde bien todo lo que dije y todo lo que di, pero sí que en mi representación va a haber información sensitiva que yo ahora no estoy teniendo en cuenta, como por ejemplo que estoy en la habitación de los vidrios, que tengo un cuadro enfrente, de qué color es el cuadro, ¿sí? Esto pasa mucho en enfermos, sobre todo con alguna demencia cortical, que van perdiendo la memoria y queda información que es información sensitiva del contexto, ¿vale? La memoria de trabajo, que dura unos minutos y que en realidad lo que es para nosotros, esta memoria en la base de la conciencia, tiene la mayoría de sus componentes son atencionales y es el espacio o el spam donde nosotros manipulamos información, ¿vale? Esos circuitos reverberantes de los que habla Hebb, si se detienen bastante en el tiempo, antes de pasar a la consolidación, se considera memoria de trabajo, ¿sí? Y por último, después de la consolidación, la información pasa a una memoria a largo plazo que ya implica, en base al tiempo, días, semanas, años, ¿vale? Y por último tenemos el olvido. El olvido no es patológico, el olvido es necesario. Nosotros necesitamos olvidar información. Más allá de que la mitad de la información que tenemos sea asociada o bajo un mecanismo de asociación, el olvido es sumamente necesario para poder seguir sosteniendo información acá, ¿vale? ¿Qué determina lo que queda a largo plazo? La funcionalidad, aquella información que más vamos a usar, ¿sí? Acá hay una teoría del uso / desuso. ¿Qué se olvida? Y no sé, yo no elijo qué olvidar. Ah, bueno, y entonces, ¿tú de qué te olvidas? Estamos hablando siempre sin un componente afectivo / emocional, lo cual, ya les digo, cambia todo, ¿no? La mirada que le estamos dando a esto es muy cool, es muy fría, ¿vale? Es muy azul. No estamos dándole la mirada desde el área emocional. Después cuando veamos a Damasio y vean a Damasio en Procesos 2, van a poder hacer una incorporación de todo esto que estamos viendo. Pero vos, ¿qué olvidás? No sé. A ver, ¿qué cosas olvidaste vos? Cosas, no sé, capaz de mi niñez, yo qué sé. ¿En Cuando era muy serio? chico y no... Bueno, pero de la niñez tenemos fotos. Y tenemos sonidos, tenemos voces, tenemos imágenes. Olvidamos información que no es relevante. Si yo les pongo ahora una serie de números y les digo, vamos a sacar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, por ejemplo, ¿sí? Nosotros con una amiga descubrí un meme y siempre nos decimos, ¿no? Otro día más sin usar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Olvidamos información que no es relevante. ¿Y qué información no es relevante? La que no se usa, ¿vale? La que no requiere una conexión en el tiempo necesaria para que nuestra conducta sea funcional. ¿Sí? A mí me hace mucha gracia la canción esta, yo sí, dentro de mi estructura antisistema, hay muchísima música que no la considero
que forme parte de la cultura que vamos dejando, más en este mundo tan globalizado, pero hay una canción que siempre uso mucho, una frase que es, y si no me acuerdo, no pasó. No sé si la ubican, no sé quién la canta, no sé, porque no consumo ese tipo de música, pero sí que me llamó mucho la atención la primera vez que lo escuché, porque es esto de, bueno, nos vamos de viaje. Todo lo que pasa en el viaje se nos olvida a la vuelta. Si no me acuerdo, no pasó. Y nuestra memoria, nuestra mente, si bien puede llegar a ser irónica y puede llegar a entender los refranes, los chistes, etcétera, que es una función ejecutiva, nuestra mente no entiende de doble sentido. Si nosotros nos queremos olvidar de algo, nos vamos a olvidar. Si nosotros queremos bloquear una información, la vamos a bloquear. Hay veces que en lugar de olvidar, bloqueamos, entonces esa información siempre va a volver de otra forma, ¿vale? Bajo otro circuito mucho más amigdalino. Ahí volvemos entonces a entrar en lo que sería el procesamiento de información emocional, que está íntimamente ligado a nuestra memoria, sobre todo la involuntaria, ¿no? Y que explica muchísimo, sobre todo, el trastorno por estrés postraumático. ¿Ustedes saben qué es el trastorno por estrés postraumático? ¿Lo escucharon hablar alguna vez? Sí, es después de un trauma, como una guerra, como que revivís la guerra, algo así. Claro, estás en tu patio regando, escuchas un sonido de pasa la ambulancia o los bomberos y te tiras al piso porque pensás que es una bomba. Y ahí hay una conducta refleja, ¿vale? Hay información que depende, o sea, que cuando se almacena de una determinada manera se termina convirtiendo en una respuesta totalmente refleja. Y ahí los conductistas, ya que saben un poco más de Pavlov, de Skinner, ¿vale? Y de toda la psicología rusa, se llevan toda la posta, ¿sí? Bien, tenemos en general entonces 3 clases temporales o 3 tipos de memoria en base al almacenamiento temporal: la inmediata, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Vamos a detenernos acá, nosotros en el material de psicología cognitiva, que es lo que les voy a pedir que lean para la semana que viene, nos vamos a detener mucho en la memoria de trabajo, ¿vale? Y en los modelos sobre todo de Atkinson y Shiffrin. Profe, perdón, ¿podrías volver 2 segunditos a la diapositiva anterior? Bueno. ¿Esa o esa? La de en general, porfis. En general. Ah, esa está diciendo lo mismo que la imagen. Ah, genial, gracias. ¿Sí? La Profe, memoria de trabajo. Si yo les pido, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Yo les voy a pedir que me deletreen a la inversa la palabra puerta en sus mentes, ¿no? A ver, un voluntario, voluntaria, voluntarie. ¿Alguien que se anime? ¿Lo digo, profe? Venga. A, T, R, E, U, T. ¿Qué hiciste ahí? ¿Cómo lo hiciste? Y memorizando la palabra. ¿Cómo memorizando? Y no sé cómo la tuve en mente, entonces lo hice. ¿La viste o la repetiste? No, la repetí. La repetiste. Bien. La palabra puerta ustedes ya lo tienen, ya saben lo que es deletrear y ustedes tienen la palabra puerta. Lo que has hecho es ir a tu memoria, traer la palabra a un espacio en donde lo has estado manipulando de forma activa y lo has dado vuelta. Has ido deletreando a la inversa, requiere de un poquito de más energía cognitiva que si yo te digo, dime cuáles son los días de la semana. ¿Verdad? No es lo mismo decir los meses del año, que los tenemos en nuestra mente de una forma automática, que decir los meses del año a la inversa, por ejemplo, ¿vale? Ese espacio donde nosotros manipulamos información de forma activa es la memoria de trabajo, working memory o memoria online. Y es lo que nos permite que nuestra conducta tenga una direccionalidad, que nosotros sepamos constantemente qué estamos haciendo y a dónde vamos, ¿vale? La memoria de trabajo tiene varios componentes, los vamos a estudiar. Uno es el visoespacial, que es yo traigo a mi conciencia, traigo a mi espacio de representación la palabra puerta y voy leyendo de atrás hacia adelante
y tiene un componente fonológico en donde yo puedo ir diciendo lo que es lo que vos hiciste. Cuando te pregunté, puedo ir diciéndome letra por letra desde la palabra, ¿vale? Y además la memoria de trabajo tiene un sistema atencional supervisor que supervisa constantemente o monitorea toda esa información que nosotros estamos trayendo a esta parte de la conciencia. Y te permite saber si te olvidaste alguna letra, no te olvidaste alguna letra en la tarea que yo te di, ¿sí? Sin embargo, si yo les digo, chicos, vamos a leer, ¿a ustedes les parece que leer simplemente requiere de un espacio de conciencia y representación mental? O sea, no y sí. No porque uno lee y a medida que vas leyendo vas pronunciando las palabras, pero un poco sí porque nosotros tenemos armadas las palabras en nuestro cerebro, digamos, y cuando vamos leyendo lo hacemos, o sea, lo vamos a leer mucho más lento, quiero decir. No está automatizado. Claro, la lectura es puramente automática. Nosotros cuando leemos estamos reconociendo patrones visuales, grafemas, fonemas, sabemos cómo se dicen y entonces estamos leyendo, ¿sí? Nosotros cuando leemos de forma automática. Leemos y puede ser que a la mitad de la lectura nos vayamos. Y nos vayamos al no sé qué y después volvemos y nos dimos cuenta que, entonces, ¿vale? Ese nos dimos cuenta que nos perdimos, que nos fuimos en un pensamiento, o no estamos lo suficientemente concentrados, es una función de monitoreo que depende de la memoria de trabajo, ¿vale? Ahora, si yo les digo, vamos a leer un párrafo y vamos a representar con imágenes todo, absolutamente todo lo que leamos, y además tienen que retener tanta información que yo les dé, estamos trabajando con la memoria de trabajo. No porque estén reteniendo información, sino porque ustedes saben que tienen que estar reteniendo determinada información, ¿sí? Si yo le digo al compañero el mismo ejemplo de antes, yo le digo, Felipe, por favor, ¿podrías ir a la cocina y traerme el vaso rojo de agua? Hasta que termina esa conducta, hay una memoria online que hace que él sepa lo que está haciendo y que llegue y me traiga el vaso rojo de agua y no un plato verde. ¿Me explico? Entonces, la memoria online es toda aquella que nos permite poder sostener en el tiempo información. ¿Por qué memoria? Porque nosotros traemos esa información de nuestro almacenamiento. ¿Sí? Esa información que ya está guardada. Si esa información no estuviera, ¿qué sería? Puramente atencional. Y es el mismo, estamos hablando de la misma función, ¿sí? Es la misma función, que cambia en su funcionamiento hegemónico de componentes cuando esa información que ya tenemos guardada versus información que estamos viendo por primera vez, estamos sosteniendo bajo un circuito reverberante. Cuando es la primera vez, estamos sosteniendo una función puramente atencional y de codificación. Cuando es información que ya tenemos, estamos sosteniendo información desde la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es tan simple o se describe tan fácil como sostener una conversación. Cuando nosotros estamos teniendo una conversación, estamos online, ¿sí? Porque estamos escuchando al otro, estamos representando lo que el otro nos dice, estamos preparando una respuesta, pero a nivel cognitivo de procesamiento de la información es memoria de trabajo. Cuando la memoria de trabajo cae, uno no sabe qué responder o se olvidó de lo que estaba diciendo. ¿Vieron que muchas veces uno dice, ¿qué te estaba diciendo? ¿Sí? Porque vino un pensamiento, vino un estímulo, vino algún tipo de información externa o interna que irrumpió en la memoria de trabajo o en ese espacio o ese span de procesamiento. ¿Vale? Y por último, la memoria a largo plazo se referencia a la consolidación de información. La información que se almacena a largo plazo implica la generación de un engrama. Es esto que Hebb nos dice a partir de lo que pasa con dos neuronas a nivel neurobiológico, nosotros lo vamos a decir de un nivel de representación mental. Un engrama es un sustrato neural de la información aprendida que implica circuitos reverberantes, es decir, hay cambios en las sinapsis que ya están dadas cuando nosotros aprendemos información y se queda guardada. De forma que cuando vamos a buscarla, sabemos perfectamente dónde está y cómo está esa información y qué estamos buscando. ¿Sí? Ese engrama se puede dar bajo imágenes, se puede dar bajo sensaciones, se puede dar bajo, o se puede grabar bajo conversión fonema-grafema, ¿sí? Pero un engrama es mucho más que un recuerdo. Es el sustrato que hay representacional en un recuerdo. Y todo el tiempo que nosotros estamos sosteniendo un determinado recuerdo, estamos generando cambios en ese engrama. Yo recuerdo que no hace mucho, algunas publicaciones
Luego, obviamente, quedó ahí por una cuestión, porque son cuestiones bastante más comerciales, ¿no? Que están un poco al margen de la ciencia. Es que empezaron a salir muchísimos libros dentro de esta neurociencia para la vida cotidiana, que está tan de moda ahora, en donde varios neurocientíficos reconocidos del país decían esto de que cada vez que vamos a buscar un recuerdo, ese recuerdo nosotros lo cambiamos. O sea, cada vez que entramos y traemos un recuerdo a nuestra memoria de trabajo, a nuestro PAN o conciencia, estamos modificando ese recuerdo, ¿sí? Porque al traerlo, toda la información que rodea a esa búsqueda de información también se guarda. La próxima vez que vamos a buscarlo, vamos a tener también guardado la última vez que fuimos a buscar esa información. Lo que no se modifica es el engrama, ¿sí? Que es la representación del almacenamiento de esa información. Es algo un poco más profundo, ¿vale? Es el sustrato neurobiológico. ¿Me explicó? ¿Vamos bien? ¿Y qué se modificaría, profe? ¿Como pequeños detalles sería? Claro, sobre todo el contexto, nosotros sabemos hoy, sobre todo lo van a ver cuando vean funciones ejecutivas, que tenemos la memoria de la fuente y la memoria de contexto, que es en qué momento yo aprendí esto, dónde, cuándo, cómo. Todo eso le da riqueza al engrama a nivel representacional, ¿vale? Cuando vos vas a buscar un recuerdo específico y lo traes acá, y después pasa el tiempo y lo volvés a buscar, en ese recuerdo también está incluida la última vez que viniste a buscarlo, que fuiste a buscarlo, ¿sí? Porque además generalmente siempre vamos a buscar información, o sea, siempre vamos a tener más tendencia a buscar la misma información. Si yo, por ejemplo, quiero acordarme de tarde merendando con mi abuela, siempre me voy a las mismas tardes, a no ser que las invente, porque son las que recuerdo, ¿sí? Entonces yo ahora podría deciros cuándo fue la última vez que hablando con ella me acordé de las meriendas en casa de la abuela con mis primos. Entonces no solamente estoy accediendo a la imagen o al recuerdo en sí, que además tiene componentes afectivos, por supuesto, sino que también sé cuándo fue la última vez que yo me acordé de eso y digo, ay, ¿no tendré otra imagen por acá? Y busco otra imagen que rápidamente va a ser asociada, ¿sí? Entonces, las tardes que más me acuerdo de las meriendas con mi abuela, también van a formar parte de ese recuerdo. De forma que cada vez que llego a un contexto parecido a las tardes en las que yo recuerdo las meriendas con mi abuela, que no son todas, también van a formar parte. ¿Me explico? Es información que se va sumando al recuerdo. Si yo las mañanas que están nubladas recuerdo las meriendas con mi abuela, todas las mañanas que estén nubladas o la mayoría, si aparece un poquito de saudade o de nostalgia y me acuerdo de mi abuela, seguramente tenga más probabilidades que sea ese recuerdo el que se active, que sean otro tipo, que por ejemplo el verano en la playa, ¿sí? O qué vamos a comer hoy, que es información totalmente irrelevante. Yo personalmente me cuesta mucho no pensar el procesamiento en términos afectivos porque considero que lo afectivo nos acompaña en todo. Es más, no podría ni siquiera pensar en un mínimo pensamiento que no tenga un componente emocional o afectivo, ¿vale? Entonces, si yo tengo que pensar que voy a acceder a un recuerdo, como por ejemplo, qué comí anoche, la verdad es que el recuerdo a mí en mi span atencional dura muy poquito porque no me importa qué comer. Es algo a lo que no le doy importancia. ¿Se entiende? Después ahí entran ya después las características de cada uno. Ahora, cada vez que yo voy y digo, ¿qué le hago a los niños de comer hoy? Ay, no sé. Bueno, a ver, voy a pensar, ¿qué cenamos ayer? Yo ya estoy accediendo a un recuerdo para modificarlo. Porque yo me estoy acordando de ese recuerdo para no volver a repetir. ¿Me explico? ¿En qué me equivoqué en el primer parcial de proceso? Para que no me vuelva a pasar. Cuando vuelvo a pasar por la misma situación de reconocimiento de información, generalmente la modifico en base a la fuente y al contexto, no al contenido. El contenido es el engrama. ¿Me expliqué ahora? Sí, profe. ¿Alguna duda con eso? Yo, profe, tengo una duda porque hace un rato habías dicho sobre la memoria de trabajo, que no me acuerdo bien cómo habías dicho, que era como lo que nos daba la conciencia, ¿puede ser? No, lo que nos da la conciencia, acuérdense, lo vimos en atención, que es tener un nivel necesario de vigilia, ¿vale? Para poder estar consciente. Yo lo que les planteo es que la memoria de trabajo es un espacio de representación mental consciente. Para que tengamos información desde la working memory,
nosotros necesitamos tener un espacio, un spam, que puede ser más, puede ser menos, en donde manipulamos, es decir, cada vez que nosotros recordamos y traemos información, estamos usando la memoria del trabajo. Es un espacio de representación mental consciente en la base de la conciencia, en donde nosotros representamos información. Esa representación o esa información la podemos manipular de forma activa o la podemos manipular de forma pasiva. Simplemente traerla, verla y devolverla al almacenamiento porque ya no la necesitamos. ¿Sí? Es una interfase entre la atención y la memoria. Que si esa información que estamos representando es totalmente nueva, va a tener más componentes atencionales. Si esa información que estamos representando o manipulando es información que ya estaba guardada, va a tener fuertes componentes de la memoria a largo plazo. ¿Sí? Vamos a ver un poquito cuáles son los componentes de la memoria de trabajo. Para Baddeley, que es uno de los que más se estudió y más la describen, no es solamente pensar en una memoria a corto plazo, sino que se considera una parte crítica de actividades supramodales como el razonamiento de problemas, el pensamiento y la comprensión. Fíjense que para cualquier actividad supramodal, nosotros necesitamos un espacio donde está representando ese tipo de información, ¿vale? Todo espacio mental donde estamos representando una determinada información va a ser memoria online o working memory, ¿sí? Va a tener 4 componentes principales. El ejecutivo central, que recluta y ejecuta operaciones requeridas para la tarea en curso. Si estamos en una conversación tomando un mate, yo voy a estar con todos los mecanismos necesarios para poder comprender o sostener el lenguaje hablado y comprensivo y dar respuesta de mi lenguaje, ¿vale? El ejecutivo central es el sistema atencional supervisor y se encarga de redistribuir las tareas a los subsistemas o a los componentes de la memoria de trabajo, ¿sí? El bucle fonológico forma parte de los 3 subsistemas de modalidad específica que manipula y almacena información que está basada en el discurso. Por ejemplo, deletrea a la inversa la palabra puerta. La agenda visoespacial es material visoespacial almacenado y manipulado por un bloque o boceto visoespacial que se llama, bajo la traducción en España, acá se habla más de agenda visoespacial, que es que yo les diga, piensen en sus casas. Creo que esto lo hicimos el otro día en la clase de atención. Y díganme, ¿cuántas ventanas tiene el departamento o la casa donde viven? ¿Las pueden contar, por favor? Perfecto. Bien, ¿qué hicieron? Recorrí mentalmente mi casa y las conté. Eso es visoespacial. Activaste una información que está guardada, que es tu casa, que la tiene, ¿vale? La trajiste a la working memory, la trajiste a este espacio de manipulación y la recorriste visualmente contando. Bueno, eso es agenda visoespacial, ¿vale? Y el freno episódico guarda representaciones multidimensionales, información que se integra por medio de todas las modalidades. Estos serían como los 3 subsistemas que sostienen o que manipulan la información desde la memoria de trabajo. Y se juega mucho entre componentes atencionales y componentes de memoria. Yo les mostraría, si no el próximo día o el día de la clase de consulta, les voy a mostrar algunos videos de algunos pacientes, por supuesto tengo la autorización de los familiares, que no tienen memoria de trabajo. ¿Sí? Sin un spam de memoria de trabajo es muy difícil sostener una conversación, tener una conducta funcional, saber qué estamos haciendo, hacia dónde íbamos, qué dijimos recién. Vieron que las personas que entran en un deterioro cognitivo generalmente repiten lo que ya dijeron porque no hay reconocimiento, pero antes de que falle el reconocimiento, el spam o el espacio de representación se hace tan chiquitito, que la poca información que hay cae. ¿Sí? Por eso existe el concepto de reserva cognitiva. Y es que cuando hay una lesión, cuando hay pérdida de información que ya estaba guardada y uno dice, tengo un problema de memoria, tenemos que estudiar bien qué tipo de memoria y si realmente es memoria o es atención. La reserva cognitiva es toda esa información que está, pero que la persona no puede representar o no puede expresar porque no hay memoria de trabajo, porque no tiene este componente de
traigo información y la manifiesto, la manipulo, la veo, me recreo, la vivo, ¿sí? Que es lo que llamamos conciencia. A su vez, la mayoría de los pacientes que pierden información bajo una demencia cortical, bajo alguna lesión específica, en donde pierden información de reconocimiento, no pueden tampoco reconocer que están perdiendo esa información. ¿Vale? Bueno, acá tenemos algunas teorías acerca de la asociación en el proceso de almacenamiento. Cuán importante es poder asociar la información a la hora de almacenar esa información. A mí esto no me interesa mucho porque es algo que verán seguramente un poquito más profundo en la cátedra de neurociencia, ¿vale? Lo mismo que el olvido. El olvido es un proceso necesario, hablando de subsistemas, hablando de procesos psicológicos, es sumamente necesario para cuando hablamos de memoria. Si hablamos del sistema anémico, sí o sí es necesario hablar del olvido. ¿Cómo sabemos que algo no se olvidó? ¿Cómo pueden ustedes cerciorarse de que algo no se olvidó? Porque lo podemos recordar. No, si estamos planteando que no se olvidó, si yo te doy un tipo de información y mañana quiero saber si la olvidaste o no, y vamos a decir, no sé, no me acuerdo bien, ¿cómo sé yo qué componente se olvidó y cuál no? Te presento otro montón de estímulos relacionados, y el que estaba también, y vemos si hay un proceso de reconocimiento o no. El reconocimiento junto con el reconocimiento y el olvido son como hermanos, vienen de la misma mamá, ¿vale? Y como decíamos, el olvido es sumamente necesario, es un proceso que no es patológico, a no ser que empiece a perderse información relevante. Por tanto, toda aquella información que va a caer es aquella que no se asoció o aquella que no es información relevante para poder subsistir, ¿vale? Bueno, y las alteraciones, las amnesias, perdón, sí son, no vamos a ver nada de patología en esta cátedra, pero bueno, ya que aparece esta diapositiva, la explico un poco por encima. Las amnesias, al contrario, o enfrente, totalmente enfrente del olvido, sí son una patología del sistema de la memoria, ¿vale? La patología por excelencia del sistema anémico es la amnesia, que es cuando nuestro almacenamiento tiene pequeñas pérdidas o tiene agujeritos, y entonces toda esa información que tenemos guardadita en el balde empieza a perderse. Generalmente la información se pierde o de una, porque hubo una lesión, o se va perdiendo de a poquito porque es evolutivo, entonces empieza, el criterio que más redunda es el temporal, ¿vale? En donde se empieza perdiendo lo último que se aprendió. Bien, hasta acá de esta diapositiva. ¿Dudas? ¿Preguntas? Acá hay algo en el chat. Claro, yo no veo el chat. Profe, ¿la memoria de trabajo es exclusiva del ser humano? Sí. Ay, Sí, lo que pasa, no, por ejemplo, hay especies animales que planifican su comida. Cuando van a necesitar estar online, ¿sí? Y tenés un componente, por ejemplo, los peces o los anfibios tienen todo su cerebro visoespacial. Por supuesto que no tienen información semántica, ¿no? Todas las neuronas que tienen, ustedes saben que el axón es una parte de la neurona. Los estudios más relevantes o más, si se quiere, que descubrieron en el funcionamiento neuronal fueron a partir de los axones de los calamares. Tienen un fuerte componente visoespacial. La la profesora titular que ustedes tienen en neurociencia, en psicobiología, perdón, Florencia Aneri, ella, la mayoría de sus estudios fue acerca de las neuronas del hipocampo en anfibios y en ratas, y la diferencia de funcionamiento con respecto a la función visoespacial. Entonces, si vos tenés una única función, tu memoria de trabajo va a tener un fuerte componente visoespacial, porque además los peces no necesitan, o sea, necesitan recordar cuáles son las claves visuales, ¿sí? Lo mismo que las ratas, nosotros les podemos enseñar en un laboratorio diferentes claves contextuales que les van a permitir conseguir un determinado objetivo, como por ejemplo una comida, pero no necesitan almacenarlo a largo plazo. Hay especies animales que su único procesamiento es a corto plazo.
¿Sí? Pero bueno, te invito, Felipe, a que puedas buscar información, sobre todo dentro del campo de la etología, que es la psicología comparada, acerca de tipos de memoria de trabajo en otras especies animales no humanas. Por supuesto que los más cercanos filogenéticamente a nosotros la tienen, ¿no? Y a eso le pueden preguntar a Fabri, que estuvo en estudio con mono, con chimpancé. Bien. ¿Dudas, consultas, preguntas? Bueno, les voy a presentar pantalla de el material que vamos a leer para la semana que viene, ¿vale? Para que no nos pase lo mismo que con atención. Bien, nosotros tenemos en la bibliografía que les compartimos un capítulo acerca de memoria a corto plazo, ¿vale? Este es el que nosotros les voy a pedir por favor que lo lean para la semana que viene, ¿vale? Nos vamos a basar mucho en el modelo de Atkinson y Shiffrin. Ellos también, junto con Norman y Salis, describen todos los componentes de la memoria de trabajo y todos los componentes del ejecutivo central, junto con los mecanismos de selección de información atencional, ¿vale? Tienen un modelo sumamente interesante. Ellos, por ejemplo, consideran que la información tiene este recorrido, ¿vale? Sobre todo en la memoria a corto plazo, y es que del registro va a un almacenamiento a corto plazo y de ahí a un almacenamiento a largo plazo, ¿vale? Les voy a pedir, porfa, que lo lean y sobre todo, a la hora de hablar de memoria a corto plazo tenemos que pensar que hay diferentes tipos, ¿vale? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué diferencias hay topográficas y funcionales o cualitativas entre los diferentes procesos dentro de la memoria a corto plazo? Entonces yo le voy a pedir que preste mucha atención sobre todo a estas características de la memoria. ¿Qué diferencia la memoria a corto plazo de la memoria a largo plazo? ¿Por qué sabemos que tenemos una memoria a corto plazo y la distinguimos o diferenciamos tanto de una memoria a corto plazo? ¿Sí? Entonces, para poder distinguirlas, yo les voy a pedir que se centren sobre todo en las características de la memoria a corto plazo, ¿vale? Y en las pruebas que confirman los hallazgos de que tenemos una memoria a corto plazo por un lado y una memoria a largo plazo por otro, aunque formen parte del mismo sistema anémico. Y esto sí lo diferencia de la atención. En la atención los componentes atencionales no los podemos separar en el tiempo, ¿vale? En la memoria sí, por eso la memoria o el sistema anémico es tan disruptivo, ¿no? O es tan rebelde, si se quiere, para el estudio del procesamiento de la información. Así que, bueno, los invito a que lean sobre todo lo que son las características, ¿vale? Acá tienen un punto que dice pruebas adicionales para la memoria a corto plazo y es el efecto de la posición serial. Esto ustedes seguramente lo vivan constantemente cuando están estudiando algo o cuando tienen que ir a recordar algo, y es que siempre vamos a tener una mayor tendencia a recordar los primeros ítems de una lista versus los últimos ítems de una lista versus los del centro. Si no, acá siempre, bueno, acá por ejemplo pone el ejemplo del abecedario, que es bastante común, ¿no? Siempre nos acordamos de las primeras letras del abecedario y de las últimas, y en el medio que se descarrilan un poco, sobre todo si yo les pido, vamos a deletrear el abecedario a la inversa. Entonces, el efecto de la posición serial nos diferencia o nos habla de atención versus memoria. Si yo les doy una lista de reactivos o de ítems o de estímulos para que ustedes recuerden, y recuerdan los primeros, vamos a hablar de una memoria a corto plazo. Si ustedes recuerdan los últimos o tienen mayor tendencia a recordar los últimos, vamos a hablar de atención, ¿vale? Los invito a que lean esto. Es el tema que nos queda, es ya muy cortito, es sumamente interesante para poder conversarlo y verlo la semana que viene en clase, ¿vale? A ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación y vamos a aparecer por acá.